Hola, buenas, soy Jorge Heredia, estamos en la práctica del brazo electroneumático y vamos a proceder a explicar un poquito el programa y luego veremos su funcionamiento. Tenemos aquí varias secciones de programa. Estamos ahora mismo en la sección preliminar, que quiere decir las condiciones que se tienen que dar para que empiece cualquiera de las etapas. Antes que nada, debemos decir que el programa que está metido es un discriminador de piezas. Es decir, tendremos un brazo electroneumático y un montón de piezas que pueden ser o bien de madera o bien de metal, o bien largas o bien cortas, o bien blancas o bien negras. Tenemos todas esas combinaciones. Entonces, lo que tiene que hacer el brazo es colocarlas cada una en su lugar, porque ahora veremos en la maqueta, si no avanzada al final del vídeo, veis un poco cómo funciona el brazo, cómo es la maqueta, y luego volvéis aquí, y así lo entendéis mejor cómo funciona. Entonces, como veremos en la maqueta, tenemos encima de la mesa 7 posiciones para poner piezas y el programa que está metido es para que, depende de la pieza que tú pongas en los 3 sensores que tiene la maqueta, llevará el brazo con una secuencia determinada de activar o desactivar cilindros la pieza al lugar indicado. Para ello tenemos aquí una sección para cada una de las secuencias, es decir, si la pieza que leen los sensores es negra, de madera y larga, pues lo que hará será esta secuencia, que que se activarán una serie de salidas, que serán los cilindros correspondientes para que la pieza al final acabe en el lugar indicado. Y vamos a ver, por ejemplo, en la etapa preliminar, bueno, vamos a empezar a explicar las entradas, que son las entradas que son los sensores. Tenemos 3 sensores: un sensor capacitivo, un sensor inductivo y un sensor de infrarrojos. El sensor capacitivo, bueno, vamos a empezar por el de infrarrojos, que sería el que se situaría a la derecha del todo en nuestra maqueta. Ese lo que hace es, si tú encima le pones una pieza blanca, el rayo de luz que emite se verá reflejado, porque en el blanco se reflejará y volverá a él, es decir, cerrará su circuito y detectará. Es decir, el primer sensor detecta, da una señal positiva si la pieza es blanca. El sensor de en medio es un sensor inductivo, es decir, se cerrará el circuito o dará señal si hay una pieza metálica puesta encima. Si hay una pieza de madera, no se excitará la bobina interior, entonces ese sensor no leerá. Y la pieza capacitiva es la que está a la izquierda del todo, que es más bien un sensor de presión, que será donde verá si la pieza es larga o corta, porque nosotros lo pondremos la pieza siempre ceñida al borde derecho, y solamente si es larga llegará a tocar el sensor de la izquierda de la maqueta. Entonces, dependiendo dependiendo de qué sensores se inicien, de qué sensores estén detectando, empezará una de las secuencias u otras. En la etapa preliminar tenemos que, para que se puedan iniciar cualquiera de las secuencias, que esta sería como la etapa 1 de todas ellas, para que se pueda iniciar cualquiera de ellas, el cilindro debe de estar en reposo. Esto es una variación que hemos hecho mi compañero y yo respecto del programa inicial, que en el programa inicial la marca que había para iniciar el programa era que no hubiese ninguna de las salidas activadas, que ahora las vamos a ver, que son los cilindros que hay, que no es muy complicado. Pero vamos, en resumen, que la condición que había para que nada estuviese, para que se iniciase el programa, es decir, para que si pones una pieza la detectase y empezase a una de las secuencias, la condición antes era que no hubiese ninguna salida activada. Pero eso nos daba un problema de que cuando el brazo había colocado una pieza lejos y estaba volviendo, él volvía solo mientras todas las salidas estaban desactivadas. Él estaba llegando a reposo, pero a la posición de reposo, pero mientras estaba llegando ya todas las salidas estaban desactivadas. Entonces existía la posibilidad de que se iniciase una de las secuencias mientras aún estaba volviendo, lo que podía dar errores, podría extraer el cilindro horizontal en el momento inapropiado y bueno, y al final que podía causar un accidente. Entonces, la condición que hemos puesto para el inicio es que estén los finales de carrera que están activados cuando el brazo está en reposo. Esa es la condición de activación, que todos esos finales de carrera estén activados. Tenemos
tenemos 2 finales de carrera en cada cilindro. Bueno, vamos a explicar qué cilindros tenemos. Tenemos un cilindro vertical, que sería el que baje para coger una pieza o para dejarla. Tendríamos bueno, vamos a ir en orden lógico. Tenemos uno horizontal, que sería el que sale o entra, dependiendo si queremos dejar o coger la pieza ceñida al tronco o más lejos. Y luego tenemos un cilindro que hace la rotación superior y otro que hace la rotación inferior. Por lo tanto, gracias a esos 2 cilindros tenemos 4 posiciones. O sea, o ninguno de ellos activado, o solo uno de ellos activado que giraría cierta distancia, o ambos activados que giraría otra distancia, o solo o uno u otro, que serían 2 distancias diferentes, o los 2, que serían 3 distancias, y ninguno la cuarta. Es decir, tendríamos 4 distancias, 4 grados, por así decirlo, en una circunferencia en la que el cilindro podría dejar la pieza, y 2 posiciones de cerca o lejos. Por lo tanto, tendríamos 8 posiciones en las que el brazo puede dejar o coger una pieza. Y luego tendríamos esta otra salida que activa una electroválvula que es la que llamamos Venturi, que es el que absorbe, porque el brazo en su extremo lo que tiene es una ventosa que absorbe aire, y así es como coge las piezas, con una ventosa absorbiendo aire. Entonces, en la etapa preliminar lo que hemos puesto es que los finales de carrera que tienen estos cilindros estén activados en la posición de reposo. Es decir, la posición de reposo siempre es la misma. Será el brazo girado a la derecha del todo y el cilindro horizontal y el vertical recogidos. Es decir, todo recogido y echado el brazo, el giro a la derecha del todo. Y estos son los finales de carrera que tenemos aquí. Cuando el rotativo inferior en menos, este menos significa recogido. O sea, el mismo final de carrera le llamaremos, por ejemplo, vertical en menos o vertical en más, que será el final de carrera que detecta que el brazo está, o que ese cilindro está retraído o salido del vástago. Entonces, aquí tendríamos que el rotativo inferior y el rotativo superior estén ambos en menos, es decir, a la derecha del todo, que el horizontal y el vertical estén también en menos, es decir, la posición de reposo total. Todo esto es para explicar la condición que hemos cambiado, que antes estaba diferente, de cuándo empieza el programa, cuándo puede empezar el programa. Bien, pues cuando se dan estas condiciones, se habilitan todas las primeras etapas de las diferentes piezas. Pero en cada pieza, como vemos, al principio, en cada una de estas secciones de cada pieza, al principio tenemos su condición de inicio de qué sensores tienen que estar activados para que el programa decida a dónde tiene que llevar la pieza. Pues por ejemplo, si vemos en esta primera pieza, que sería negra, de madera y larga, vemos que el óptico no tiene que estar activado. Es decir, como es negra, si el óptico estuviera activado significaría que es blanca. Pues el óptico no tiene que estar activado. El inductivo no tiene que estar activado, ya que es de madera. Si fuera de metal estaría activado. Y el capacitivo tiene que estar activado, porque es larga, porque era el que teníamos a la izquierda del todo. Entonces, si solamente se activa el capacitivo, está diciéndonos que es una pieza negra, de madera y larga. Por ejemplo, si vemos esta, o esta para que sea totalmente diferente, tendría que, esta, blanca, de metal, corta, que sería como lo opuesto, ¿no? Pues tendría que estar el óptico, ya que es blanca, tendría que detectar para que se inicie, el inductivo, ya que es de metal, y el capacitivo no tendría que estar activado, porque es corta. Pues dicho esto, vamos a ver, ya que veis aquí un contacto de temporización, que también es condición para empezar ya la secuencia, lo vamos a ver aquí en preliminar también. En la etapa preliminar vemos que si se activa cualquiera de los sensores y cualquiera de estas etapas iniciales que inician la secuencia para dejar la pieza en su sitio, si se activa un timer que es de 2 segundos, vamos. Simplemente es una de las condiciones para la activación de cada una de las secuencias. Ese timer es una espera de 2 segundos desde que pones la pieza hasta que se inicia el programa, por motivos de seguridad, para que te dé tiempo a retirar la mano y por razones similares. Entonces, ya tendríamos todas las condiciones para que empezase una etapa. Vamos, por ejemplo, a explicar entera esta
esta secuencia, la de la pieza negra de madera larga, que es la que se queda al final más cerca del brazo. Una vez que en preliminar esto está cumplido, es decir, está el brazo en reposo, da paso a una de estas etapas, que en este caso sería la 201.1, como vemos aquí en preliminar, está aquí, están desordenadas, pero vamos, al fin y al cabo es la primera etapa, o sea, la etapa 0 de todas estas secuencias, ¿vale? Entonces, está en reposo, se activa esta primera etapa, vamos a ver aquí qué pasa. O sea, bueno, se activa esa salida que manda aquí un pulso, es decir, esta condición está cumplida. Y como esta condición está cumplida, se ha activado el... Bueno, como esta condición está cumplida, ya puede darse estas condiciones. ¿Que se activa el sensor capacitivo? Solo el capacitivo, que es lo que nos dice que es negra de madera larga. Entonces aquí en preliminar se habrán cumplido estas dos condiciones que ya nos inician el temporizador que hemos dicho antes para que ya se inicie la secuencia. O sea, son una serie de enclavamientos para la seguridad y motivos similares. Entonces, por ejemplo, se nos activa el sensor capacitivo y ningún otro, es decir, que es de madera, entonces se nos cierra, bueno, esta marca ya estaría cerrada aquí, solo con que esté en reposo, entonces se nos activa el sensor capacitivo y esta marca, se inicia el temporizador. Vamos a nuestra secuencia, se ha iniciado el temporizador. Cuando pasen 2 segundos, si todo esto está iniciado, que sería lo lógico, empezaría la secuencia. Ahora ya sí que sí, esta sería la primera acción de nuestro brazo. ¿Qué haría la marca 201.1? Pues lo primero que haría sería extender el cilindro horizontal. Vamos a ver aquí en etapas salidas, tiene que estar la 201.1 activando la salida cilindro horizontal. Y aquí tenemos la salida cilindro horizontal, como vemos hay un montón de marcas en paralelo, pero aquí tenemos la 201.1 efectivamente, porque la posición de reposo es justo al lado de los sensores. O sea, para recoger la pieza, según la pongas, lo único que tiene que hacer es extender el cilindro horizontal, extender el vertical, activar el Venturi para aspirar la pieza, recoger el vertical y recoger el horizontal. Y una vez ahí ya distribuirlo por el tablero a donde sea su lugar. Entonces, vemos que en nuestra primera etapa se nos activa el cilindro vertical, es decir, sale el cilindro vertical, horizontal, perdona, he dicho las dos últimas veces vertical, sale el cilindro horizontal. Una vez que ha salido, este es el final de carrera de que indica que ya ha salido, cuando el cilindro horizontal está en más, es decir, está salido y se ha cumplido la etapa anterior, pasa a la 201.2. Que la 201.2 lo que hace es activar el cilindro vertical, es decir, se ha activado el horizontal, ahora se activa el vertical. Vamos a comprobarlo, 201.2 tiene que estar en el cilindro vertical. El cilindro vertical 201.2, aquí está. Y también tiene que estar en el horizontal, porque en la etapa siguiente tiene que seguir activado el horizontal y activarse el vertical. O sea que en la etapa 201.2 tiene que estar el cilindro vertical y el horizontal. Como vemos aquí en el horizontal, está aquí la marca de la etapa 201.2. Entonces ya habría salido el cilindro horizontal y salido el cilindro vertical, que ya lo situaría la ventosa justo encima de la pieza. Una vez que sale el cilindro vertical y que se ha cumplido la etapa anterior, pasaríamos a la 201.3, en la que se activaría la electroválvula del Venturi, es decir, lo que hemos dicho antes, la ventosa que va a succionar la pieza para llevarla a otro lugar, se activaría en esta etapa. Lo comprobamos. También tiene que estar el vertical y el horizontal, como vemos aquí también estamos viendo el cilindro horizontal, en el vertical también estaría, pero ahora vamos a comprobar en el Venturi. Hemos dicho que es la 201.3. La buscamos por aquí. Y aquí estaría la 201.3. De momento se va correspondiendo. Habría salido el horizontal, bajado el vertical y ya lo ha absorbido. Pero ¿qué pasa cuando se activa el Venturi? Como el Venturi la electroválvula del Venturi no tiene un cilindro que accione uno u otro final de carrera, no puedes saber cuándo ha absorbido la pieza. Entonces no hay un final de carrera como estos que estamos utilizando como marcas que te diga ya ha salido ese cilindro, porque no es un cilindro, porque es una válvula que lo que hace es absorber aire. Entonces siempre que se active el Venturi, ves que aquí pone un contacto de Team Venturi, o sea, la etapa que activa el Venturi es esta. Y cuando se activa el Venturi,
aquí en temporizadores, todas esas etapas que lo activan este temporizador. Y esa será nuestra marca de ya se ha absorbido la pieza, como la que sería ya ha salido el cilindro. Entonces, aquí, cuando recapitulamos un poco, sale el horizontal. Cuando sale el horizontal, baja el vertical. Cuando baja el vertical, se activa el Venturi, que ya lo hemos visto, y se activa el temporizador del Venturi, que lo vamos a ver. Aquí en temporizadores, la marca 201.3 tiene que estar activando el temporizador. Y aquí la tenemos, la 201.3 activa el temporizador y el Venturi, es decir, se absorbe la pieza, y una vez que ha pasado ese tiempo, es ya cuando pasa a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa lo que hace es ya retraer el cilindro vertical, porque ya, o sea, ha salido el horizontal, ha bajado el vertical, ha cogido la pieza y ahora se retrae el cilindro vertical. 201.4, las anteriores, o sea, la 201.4 no tiene que estar activando la salida de cilindro vertical, tiene que estar activando la de la horizontal y la del Venturi, o sea, los que tienen que estar en ese momento. Entonces, dejaría de estar activando el cilindro vertical, entonces este se retrocedería solo y cuando llegase arriba activaría el final de carrera que indica que el cilindro vertical ha subido. En cuanto el cilindro vertical ha subido y la etapa anterior, pasaríamos a la siguiente, que esta etapa lo que desactivaría es el cilindro horizontal, es decir, ya solo nos quedaría activado el Venturi. Entonces, habría subido el cilindro vertical, volvería el cilindro horizontal y cuando llegue al final de carrera, pasaríamos a la siguiente etapa, que lo que haría sería activar el cilindro vertical, porque la pieza que hemos escogido, esta es el circuito más sencillo, la negra de madera larga, su posición final es justo enfrente de los sensores, no tiene que girar en ningún momento el brazo, o sea, su sitio está justo delante de los sensores. Entonces lo que haría sería, la secuencia que tendría que hacer, que es la que llevamos hasta entonces, es salir el cilindro horizontal, salir el vertical, recoger la pieza con el Venturi, recoger el vertical, recoger el horizontal y ahora que vuelva a salir el vertical y dejar la pieza en el sitio y ya volver a reposo. Pues en ese punto estamos. Esta etapa lo que hace es, no, perdona, esta etapa de aquí, que es en la que estamos, ha vuelto el cilindro horizontal y esta ya vuelve a activar el vertical para dejar la pieza ya en su sitio. Cuando el vertical ha salido, se inicia la siguiente etapa y entonces se suelta la pieza, deja de activar el Venturi. Entonces la pieza cae y esta etapa también inicia el temporizador. O sea, siempre que se activa o se desactiva el Venturi, se inicia un temporizador que luego ya su contacto nos deja paso a la siguiente etapa. Por lo que hemos dicho antes, a falta de finales de carrera. Y una vez que se ha desactivado el Venturi, se desactivaría en esta etapa el cilindro vertical y una vez que se hubiera desactivado el cilindro vertical ya habría vuelto a reposo. Y aquí llegamos al segundo error que hemos corregido en nuestra versión, que aquí lo que ocurre es que la última etapa, el paro, que es como en las demás etapas, es que los dos rotativos inferiores, bueno, los dos rotativos estén en reposo. Pero como esta pieza no gira, ya están en reposo en ese momento. Es decir, en resumen, esta etapa nunca se llega a iniciar y por lo tanto esta anterior nunca se llega a resetear y se queda esta activada permanentemente. Para eso lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco la condición de desactivación final. Aquí en otro programa en el que hemos hecho alguna que otra variación también. Y de aquí es donde vamos a poner nuestras condiciones. Vamos a quitar esto y lo colocamos. Y lo que hemos hecho aquí es, cuando se desactiva el Venturi, espera, esta etapa sobra. Cuando se desactiva el Venturi y pasa el tiempo, simplemente se retrae el cilindro vertical y es esa la marca que lo resetea, no la de los cilindros horizontales, la de los cilindros giratorios, que en esta secuencia no se tienen por qué mover. Y entonces ya sí que se nos resetearía esta, pasaríamos a la siguiente y una vez que acabe esta secuencia, esta etapa se nos desactivaría y todo seguiría normal a la espera, ya que todos los finales de carrera volverían a estar marcando el reposo, volveríamos a estar en la etapa preliminar en la que podríamos después iniciar otra vez cualquier secuencia dependiendo de la pieza que pongamos en los sensores. Y así sería con todas las demás piezas,
Cada una tendría sus condiciones y su secuencia, estaría sacando un cilindro, luego girando para llegar a un sitio o a otro, y así sucesivamente con todas las piezas. Ahora vamos a verlo en la maqueta, a ver si se esclarece un poco la situación. Bueno, ya estamos aquí con nuestro brazo neumático, nuestro panel neumático, nuestro autómata, nuestras electroválvulas. Tenemos el autómata, está ya cableado, nuestro paro de emergencia, es una seta de emergencia que se queda enclavada y para sacarla la tienes que rotar. Y aquí tenemos las electroválvulas. Esta de la derecha es el Venturi, este es el que coge presión, el que absorbe aire por la ventosa. Tenemos la válvula que controla el pistón horizontal, la que controla el cilindro vertical, que cada una tiene sus finales de carrera que se activan magnéticamente cuando está al principio o al final del recorrido. Vale, y luego tenemos la de rotación inferior y la de rotación superior. La rotación inferior es entra la presión en este tronco de aquí abajo inferior y la superior por este de aquí. Vale, vamos a proceder a probarlo, vamos a meter presión de aire. Vemos cómo vuelve a reposo al inicio, lo pongamos donde lo pongamos, ahora ya tiene presión y no lo podemos mover, y vamos a ir viendo cómo realiza la secuencia. Vamos a ponerlas por orden numérico, las piezas. Como vemos, la pone en su lugar. Vamos a poner la número 3, metal negro largo. Esta era madera, por cierto, que a lo mejor no se ve en el vídeo. Esta es de madera negra larga. Esta es la pieza de metal negra corta. Esta es la pieza de metal negra larga. Ahora vamos a poner la de madera blanca corta, que la debería poner aquí. A medida que va avanzando el programa va perdiendo un poco de presión, ya que tenemos un compresor de capacidad limitada y lo estamos usando para muchos circuitos, pero bueno, más o menos termina el programa. Vamos a poner la siguiente pieza, que debe de estar aquí. Pero como vemos, el programa funciona correctamente. Sería cuestión de insuflar una cantidad de aire mayor, con una mayor presión, que no vaya a perder tanta presión. Y calibrarlo un poco mejor la distancia. Y la última pieza. Bueno, ha llegado hasta el final. Bueno, esta pegatina está un poco desplazada, pero como vemos ha completado la secuencia y vuelve a reposo. Pues esto es todo, muchas gracias.